Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast Libres de Cáncer. Hoy contamos con nuestra invitada Adriana, una invitada muy especial. Ella pasó por un cáncer y luego, bueno, pues transformó todo ese proceso en algo que nos va a contar mucho más en profundidad en este encuentro. Quédate si te interesa mucho el mundo del yoga y si también estás interesada en conocer a gente que ha pasado y después de su proceso oncológico pues a día de hoy está libre de enfermedad, apoyando a más personas con esta enfermedad a través del yoga, que nos va a contar, como decía antes, mucho más en profundidad en este encuentro. Muy bienvenida, Adriana. Hola, ¿qué tal, Miriam? Muchísimas gracias por la invitación y súper encantada de estar aquí, la verdad. El placer es nuestro, ya sabes. Bueno, pues antes de comenzar, sí, para que la conozcas un poquito más, Adriana es profesora de yoga especializada en personas con cáncer. Ya lleva 8 años, llevas como mucha trayectoria, ¿no? En este acompañamiento tan necesario, por cierto. Ahora hablamos aún más de todos los beneficios. Y también eres fundadora y directora de la red de yoga oncológico, una red que cada vez está como más en expansión, en extensión, con apoyo también a hospitales, para que el yoga llegue a todas las personas posibles que estén transitando por este proceso de cáncer. Así que bueno, pues Adriana, una vez más, bienvenida a este espacio, un placer tenerte aquí. Cuéntanos, para la persona que no te conozca, cómo fue tu proceso de cáncer, en qué año fue y cómo te enteraste de la noticia, cómo sucedió todo. Bueno, yo la verdad es que era muy joven, en ese momento tenía 26 años apenas y evidentemente nunca te esperas que haya una noticia de una enfermedad tan grave, pero la verdad es también muy llamativo cuando no estás en la edad, ¿no? En la que que supones que pueden suceder ciertos diagnósticos que pueden dar un giro tan grande a tu vida, ¿no? Y a mí me pasó que, bueno, tuve eso, tenía como mucha distensión abdominal, mucha hinchazón del abdomen y entonces tenía una cita con el ginecólogo que me dieron como una cita como para varias semanas después de lo que yo había solicitado y cada vez se me iba hinchando más el abdomen. Y yo pensaba que era, bueno, que no tenía buen tránsito intestinal porque tenía estreñimiento, de hecho. Y bueno, hasta que un día amanecí tan hinchada que decidí ir a urgencias porque pensé, esto ya no es normal. Aparte que ese día se pronunció muchísimo. Y entonces cuando fui, efectivamente me dijeron que no era un problema digestivo para nada y que lo que debía hacer era ir directamente a oncología. Claro, para mí fue algo, ¿sabes? Como uno sabe lo que es uno tiene en su background lo que es oncología o ciertas especializaciones médicas, pero si no has acompañado, no has estado cerca del tema, te suena todavía como un poco extraño el hecho de aterrizar que te están diciendo, ¿oncología? ¿En serio? Y nada, tuve que ir del centro al que había ido al hospital directamente y fue algo muy curioso porque yo estaba recostada en la camilla esperando a que viniese el médico a la revisión y esperando una ecografía que ya me habían dicho que me harían y iban pasando practicantes, ¿sabes? Había ese día de como aparte del hospital clínico, claro, también es un centro de investigación, ¿no? Y venían y me palpaban y tal, y era como, ¿sabes? Como algo curioso. Yo ya sentía que era como algo curioso lo que estaba sucediendo porque era algo que pasaba en mi cabina y no pasaba en la cabina de al lado. Y todo esto, claro, es como entrar en una película, ¿no? Te va ambientando en una película en la que te va situando dentro de algo que está en un suspense de que algo va a suceder. Y efectivamente, cuando entré a la ecografía, la ecógrafa me dijo, mira, tienes algo muy grande, no sabría decirte de cuál es el origen, pero es algo muy grande, definitivamente, y tienes que hacerte una segunda revisión y fue de esta manera, yo le dije, bueno, mi padre es médico y lo mejor que puede decir es estar con tu familia. O sea, directamente fue muy impactante para mí el hecho de que te digan como, bueno, adiós, ¿sabes? Y efectivamente, esto fue un lunes, recuerdo súper bien, el martes tuve que ir a una segunda revisión que me dijeron, bueno, este es algo muy grande y que es probablemente de origen ginecológico y nos gustaría que no entres en un quirófano de urgencia, sino que entres en una cirugía programada, pero esto hará que crezca mucho más tu tumor.
y entonces tendrás que estar en reposo y tal. Bueno, sabes, cada vez era como el escenario un poco más delicado. Y finalmente fui a una clínica privada que el primo de un amigo mío trabajaba allí y él me vio y me dijo, mira, es que sus palabras textuales fueron, tienes un alien dentro, yo también creo que lo mejor que puedes hacer es ir a estar con tu familia. Entonces, claro, fue algo que a mí me marcó muchísimo en la forma en que fue sucediendo la noticia sobre un diagnóstico que no era un diagnóstico definitivo, que era como una sospecha. Estaba claro que había una masa tumoral, no estaba claro que se suponía por las características y por el tamaño que podía ser de origen ginecológico, pero tampoco estaba al 100% seguro, había un diagnóstico. Y evidentemente yo con esto me fui para estar con mi familia hasta que me hicieron el TAC el mismo día que llegué y se pudo ver que era un cáncer de ovario, ¿no? Entonces, aquí lo que yo rescato de toda esta parte es que una persona cuando está en este momento de recibir el diagnóstico, claro, estás como suspendida en el tiempo. Hay como una especie como de, o sea, es como que entras en una dimensión distinta, ¿sabes? En la que no, en la que yo siempre digo, es como que no llegas a escuchar las palabras, no, o sea, como comprendes, es como que te hablas cuando estás en un lugar donde hablan otra lengua, ¿no? Como que entiendes de lo que va la conversación, pero cuesta enraizar las palabras. Y yo creo que esto es una de las cosas que más impacta porque vas como en una nube e inmediatamente después de todo esto entras en la fase de tratamientos, ¿no? Y entonces en mi caso fue, pues primero me hicieron cirugía y después de la cirugía empecé, a los 15 días empecé con la quimioterapia, que yo creo que ahí yo ya había aterrizado un poco más la situación. También se vio que no era tan grave como podía suceder porque no sabían si es que había más órganos implicados y tal, y cuando se vio que era algo que estaba más contenido y que podía tener un pronóstico favorable, evidentemente la situación cambia. Claro, esto es muy distinto cuando una persona no tiene un pronóstico favorable. Entonces, no es la misma casuística para todas las personas. Para mí fue un shock súper grande el diagnóstico por cómo sucedieron y cómo se me ofreció la información, que esto también es algo bastante importante. O sea, cómo le ofrece la información a la persona que está pasando por esto, ¿no? Y sus circunstancias. Y entonces empecé a hacer allí el tratamiento de quimioterapia y la verdad, eh, ya te digo, para mí fue como el momento en el que ya pude aterrizar un poco más lo que estaba sucediendo, sentir que las cosas, bueno, tenían un proceso, ¿no? Y que ya veríamos cómo salía este proceso, pero la primera quimioterapia fue muy dura. También yo tenía, es que pesaba 42 kilos, o sea, bajé muchísimo de peso, ¿sabes? O sea, era huesos, o sea, el tumor se me había comido todos los nutrientes, porque era un tumor muy grande y yo estaba súper débil. Entonces, evidentemente, en esas condiciones recibí la primera quimioterapia, me hizo polvo la primera quimioterapia y me sentí fatal. Y de verdad, o sea, tenía esta imagen como de no querer, no quería luz, quería estar metida debajo de las cobijas. Me acuerdo que los tobillos, los huesitos de los tobillos, es que era un dolor insoportable, no soportaba ni la manta que me toque. Fue o sea, me sentía como muy papelito, ¿sabes? Y bueno, después vino ya vino como una duda en ese momento de que también el tumor podía tener un origen intestinal y me practicaron otra prueba que era una colonoscopia, pero claro, no me podían poner anestesia porque tenía todos los efectos de la quimio. Bueno, era una movida que dice, o sea, son todas las cosas que se van sumando. Y me acuerdo cuando me hicieron la colonoscopia, fue horroroso. Y claro, yo grito, o sea, salí de mí, evidentemente, y luego lo que me dio más, salí de la consulta y cuando veo a las personas que estaban en la sala de espera esperando para entrar, la cara que tenían, como de, ahora me toca a mí, ¿sabes? Y yo pensando, no, no, no va a ser tan fuerte para vosotros, perdonar. Y bueno, que a lo que con esto, o sea, esta parte que es como más anecdotaria, es porque claro, comporta una serie de pruebas, o sea, una serie de momentos, porque no es casual que te hagan pruebas, o sea, que sean alternas a tu proceso, ¿no? Para verificar que no tienes otro tipo de cáncer, que no hay un proceso metastásico en otros lugares.
Y todas estas cosas suman, y entonces hay una parte que hay el dolor emocional y el dolor físico, porque hay una parte de dolor físico también, que se convierte también en dolor emocional. Entonces, claro, todo esto y con un tratamiento súper fuerte hace que todo esto te debilita, ¿no? Son todos estos componentes que están en juego. Y fue a partir de allí que ya después de la segunda quimioterapia, en la que ya también iba como asimilando mejor el tratamiento también, ah, una prima me recomendó hacer yoga, ¿sabes? Y entonces fue ahí cuando empecé a practicar. Y yo de verdad te digo, Miriam, para mí fue como si fuese una hoja de papel que le habían hecho así me sentía tan comprimida, me sentía emocionalmente y físicamente, pero tan encogida, que de pronto fue como empezar a abrir poco a poco esto y decir, wow, y esta parte de descomprimirme la puedo hacer yo, o sea, no necesito de un fármaco, no necesito de un médico que me diga que es ok lo que estoy haciendo, porque es que yo lo estoy viviendo de esa manera, ¿sabes? Y entonces en este sentido fue como fantástico sentí, o sea, pero casi vivenciar cómo mi piel, mi cuerpo se iba transformando dentro de esto y cómo era absolutamente un antes y un después de cada una de las sesiones. Debo decir que yo me enganché un poco a todo esto. Pasaban los 4 días que yo tenía, primeros 4 días los tenía muy fuertes de, de, mm, de consecuencias, ¿no? de la quimioterapia, pero yo a partir del quinto día hasta la siguiente quimioterapia iba cada día a practicar yoga porque realmente, o sea, era como mi misión de sanación. Y para mí fue así, y me acuerdo ya después de las primeras prácticas y que ya me tocaba la tercera quimioterapia, en un momento de una reunión familiar, estar con mi madre, estar con mi padre, con mi hermana, y de pronto tener una paz para decirles, todo está bien, yo estoy bien. O sea, yo lo que quiero es que vosotros estéis bien ahora. Yo ahora ya puedo decir que me siento bien y que estoy consciente de lo que me está sucediendo y que ha sido un proceso muy duro y que yo les agradezco todo el acompañamiento, pero toca que todos trabajemos por estar bien. Pero recuerdo ese momento en esa comida de esa capacidad de enraizamiento y de poder respirar el proceso y lo que me estaba sucediendo, con miedo, con mucha incertidumbre, pero poder estar consciente y presente de lo que estaba pasando, ¿no? Al punto que, de hecho, como esta duda sobre si tendría un origen intestinal, porque habían células intestinales, mucha célula cancerosa intestinal dentro del tumor y tal, un tumor muy grande, tuvieron que hacer muchos estudios, y me propusieron hacer unas quimioterapias preventivas de intestino, ¿no? Y en ese momento yo pude sentir el hecho de decir yo, porque me lo pusieron como opcional, ¿eh? Esto era como un planteamiento preventivo opcional bueno, me lo comentaron. Y en ese momento yo les dije que yo prefería honestamente esperar a que sí se manifestase una masa tumoral en el intestino, pues hacer todo lo que hubiese que hacer, pero que no, yo sentía que no me podía someter a unos tratamientos tan fuertes de manera únicamente preventiva, ¿no? Y como era una opción y era una especie de cobertura, mi padre al ser médico también estaba bastante afectado porque sabía, ¿no? O sea, tenía demasiada información. Entonces yo también creo que mi padre intentaba como resguardarme mucho, ¿no? Y crear como toda esta... pero yo tuve la capacidad de responder en ese momento y decir, mira, vamos a esperar los siguientes 6 meses y si se manifiesta algo, pues yo hago lo que haya que hacer, porque yo estoy muy a favor de todo lo que puedan ser los tratamientos, porque sé que los tratamientos pueden llegar a curar la enfermedad o a cronificar, y esta es la parte la medicina convencional tiene su parte de labor, y hay la otra parte, que es lo que te digo, la parte más de sanación y del empoderamiento que puede tener una persona a través de no solo del yoga, sino también de otras terapias complementarias a los tratamientos, pero que te ayudan definitivamente a transitar la enfermedad de otra manera, porque aparte es tu vida, ¿no? Entonces, claro, hay una decisión de cómo vivir esta parte de la vida que te está tocando vivir, ¿no? Y entonces fue así digamos, mi proceso oncológico, ¿no? Y luego, afortunadamente, pues tuve las pruebas de seguimiento, tuve una segunda cirugía de revisión, porque la verdad la tumoración había sido muy grande.
pero a partir de ahí tuve ya las pruebas de seguimiento y todo, mira, ha ido bien, ha ido bien y aquí estoy. Estupendísima que estás. Gracias. ¿Te tuvieron finalmente que poner la quimio para el tema intestinal o esto ya no hizo falta, entiendo? No hizo falta, se descartó porque finalmente los controles, o sea, lo que se determinó es que me hacían esta segunda revisión y era como una especie, o sea, esta segunda revisión era como una especie de expedición en mi interior para verificar que todo estaba libre, porque fue tan grande el tumor que, claro, por vecindad también podían haber migrado, ¿sabes?, células. Y fue como toda una expedición, por esto se hizo la segunda revisión a nivel quirúrgico, ¿sabes? No únicamente con pruebas. Entonces, claro, ahí había una parte que me explicaba mi padre, estamos hablando también hace muchos años, ¿no? Y me decía, quieras o no, los médicos eh, este, tenemos nuestra forma también de explorar, ¿no? Los órganos, las cosas, y no era evidentemente una célula, no la vas a ver, pero sí que, hicieron esta exploración. Entonces esto era como la parte de seguridad para evitar hacerme directamente unas quimioterapias que hubiesen sido preventivas. Si no me las hicieron porque nunca fueron necesarias. O sea, yo después de esta segunda revisión seguí con los controles y no he tenido ninguna recaída, ¿no? Qué bueno, pues me alegro muchísimo de que finalmente no te lo tuvieran que poner y bueno, y que a día de hoy pues estés completamente libre de enfermedad. ¿Hace cuánto ya, Adriana, de este proceso? ¿Cuánto tiempo? Este proceso fue en 2004, estamos hablando casi de 20 años, ¿eh? O sea, Wow. 2004-2005. ¿Y qué Entonces, estadio? digamos 2005, ¿eh? Porque fue el 15 de noviembre de 2004 fue cuando fui a urgencias y claro, toda la parte de quimioterapias y todo fue ya un poco más en 2005. ¿Qué estadio era el cáncer, tu cáncer de ovario? Era un A1, porque estaba en un ovario y el nivel digamos, de riesgo era 1. No había contaminación ni a otros, bueno, si no ya hubiese sido un proceso metastásico, ¿no? Ni tampoco ganglios estaban afectados. Entonces era algo que estuvo bastante contenido y se pudo retirar todo el tumor, ¿sabes? Y entonces esto fue lo que también ayudó. Lo que pasa es que era un tumor tan grande que era difícil llegar a determinar, o sea, para un diagnóstico definitivo se enviaron estudios aquí también al Valdebrón, porque al ser tan grande decían esto, claro, habrá partes que se pueden escapar y que realmente puede haber un proceso de necrosidad y tal. Y entonces por esto fue un A1 y esto fue lo que también hizo que sea un pronóstico favorable, ¿no? Qué bueno. No me sorprende esto que hablas que era como un tumor enorme, muy grande. Y bueno, y pensaba, ¿no? Porque muchas veces está como este miedo de, bueno, al final, quizás no, lo bueno en ciertos cánceres es que no proliferan, sino que agrandan, o sea, como que van creciendo, pero dentro de su propia cápsula, ¿no? Que es como, pero bueno, era simplemente por curiosidad, por preguntar, porque me has sorprendido esta enorme, ¿no? Esta enorme masa tumoral de la que hablabas. Sí, cuando yo te digo que fue urgencia de que se manifestó porque yo tenía un poquito de barriguita, ¿sabes? Y pensaba en la edad, a los 26 pensaba la edad. Pero cuando yo te digo que me desperté y que fue urgencias, es que salió como una pancita de embarazada, una pequeña pancita de embarazada, pero claro, era una cosa que ya estaba, y claro, había estado contenida, sujeto al tumor, pero de pronto ya por el propio tamaño y peso. Y lo que me explicaba el oncólogo, que luego me decía que prefería que entre o sea, a quirófano, pero no a un quirófano de urgencia, sino con todo el equipo, no con todo un equipo coordinado. Él lo que me decía, claro, es que crece de manera exponencial. Entonces él me decía, en 15 días tu tumor crecerá muchísimo más. Entonces, de ser una bolita, iba como creciendo por capas, por capas, por capas, por capas, y entonces se hizo rápidamente una gran masa tumoral, pero por esa misma evolución, bueno, la patóloga me explicaba que se podía ver que era muy probable que no tenga un alto nivel de malignidad por la forma de evolución del propio tumor. Entonces, bueno, o sea, por ahí también tenía como podía ser un buen pronóstico, ¿no?
Genial. No, es curioso el hecho de la sintomatología, porque a mí me ocurrió algo muy similar. Tenía barriga de embarazada y era como, siempre he padecido de gases y era como, bueno, pues serán gases, ¿no? Hasta que llega un momento en el que el dolor es tan intenso que dices, aquí ahí pasa algo, ¿no? ¿Sí? Pero en nosotras es como es curioso esta asociación a, bueno, será la regla o serán gases o tendré problemas de digestión y es como, bueno, ¿qué puede pasar, no? Que no vamos a alarmar aquí a nadie que tenga la barriga un poco hinchada, pero es muy común en este tipo de cáncer, a diferencia del cáncer de mama, que te puedes notar como el bulto, ¿no? Si sale hacia afuera. Es como, o sea, como sintomatología un poco, no sé, a veces difícil, ¿no? De decir, de alarmarme. Mm. Yo por esto creo que es como muy importante los controles, es ser conscientes que desde que empezamos a tener una etapa fértil, desde la regla, es importante que se vayan haciendo controles periódicos, porque realmente sí, se pueden, lo importante, ¿no? Dentro de la mayor parte de cánceres es que se detecten en un estadio temprano. Y si bien es cierto que un cáncer de ovario tiene mucho más riesgo a partir de los 63 años, no quiere decir que en otras etapas no puedas tener. Y entonces que siempre es una cuestión simplemente de control, ¿no? De tener un mínimo de cuidado y que esto realmente es como incluirlo dentro de tu rutina, ¿sabes? Cada año y medio, pues hacerte una ecografía y asegurarte, ¿no? Que estás bien. Y estar muy atenta a la sintomatología. Pero como tú dices, es muy curioso porque puede ser sintomatología de otras cosas. ¿Sabes? Y entonces es difícil identificar como algo tan concreto, ¿no? Mm. Y entonces, por eso yo creo que preventivos son los controles en este caso, ¿no? Pues sí, total, total y absolutamente mínimo una vez al año ir al ginecólogo a revisar que todo vaya bien, porque además, curiosamente, ¿no? Qué casualidad que a mí, a tu misma edad, también llegó mi diagnóstico. Y es como una no se plantea a los 26 años que te toque tener un cáncer de ovario, ¿qué? Es como, pero si hasta ahora lo que toca es otras cosas, no un cáncer así de buenas a primeras, ¿no? Esto es para gente mayor. Bueno, pues aquí también, ¿no? Abogar por, jolín, por cuidémonos y hagamos esas revisiones de las que hablabas. Adri, ¿qué ocurre en yoga? En tu caso, nada más, ¿cómo lo viviste? Que para ti fue una terapia mucho más, obviamente, mucho más allá que algo físico, ¿no? Porque quizás para alguien que no haya practicado yoga, que esté en el proceso, que haya pasado por el proceso y haya escuchado mucho, ¿no? Eso del yoga, cuéntanos un poco más tu experiencia, o sea, ¿cómo lo vivías esas clases? ¿Qué es lo que ocurría dentro de ti con una práctica física que a priori puede la gente pensar, bueno, pero si el yoga es algo suave, ¿no? Es como algo más físico. ¿Qué ocurría dentro de Adriana para que Adriana sanara a nivel emocional? Yo creo que tuve también, también te encuentras con personas que son luz, ¿no? Y en este caso, yo me acuerdo que tuve una profe que la verdad fue muy respetuosa con lo que me estaba sucediendo, ¿sabes? No, o sea, no, evidentemente me preguntó, ¿no? Porque tenía ofrecerme un punto de seguridad y de cuidado, pero siempre fue como muy respetuosa en, en cómo yo podía llevar la práctica, porque evidentemente había momentos en los que yo estaba muy debilitada y bueno, ella siempre esto precisamente me cuidaba mucho, me ofrecía opciones. Yo también iba a una hora a la que no había mucha gente porque tenía el sistema inmunitario muy debilitado, ¿no? Y entonces a mí lo que me pasaba es que realmente era un espacio en el que yo podía a nivel físico conectar con mi cuerpo, y lo que te digo era como o sea, ir como estirando, ¿no? Y como sanando y como acariciando, ¿no? Desde la respiración, desde el movimiento suave, ofreciéndome realmente como un espacio es que es esto, es que es conexión amorosa con el cuerpo. O sea, primero sientes tu cuerpo que ha estado dolorido, que ha pasado como un montón de shock, ha pasado un montón de estrés, y luego sientes físicamente cómo el cuerpo se va estirando y cómo los tejidos van cediendo y cómo puedes respirar ese proceso de una manera tan sutil, ¿no? Y esto también te va permitiendo como
conectar con las emociones que tenías. Yo por ejemplo, tenía un gran sentimiento de culpa en un momento determinado porque mi madre estaba destrozada, mi padre estaban destrozados. Yo cuando llegué y les vi, o sea, se habían arrugado, como yo siempre digo, mi padre, el 50% de las arrugas que tiene hasta ahora fue de aquel momento, ¿sabes? Y tenía esa sensación de la preocupación, del dolor que estaba generando y entonces hay una sensación de un pesar, ¿no? E incluso pensaba, y si es que realmente esto no va bien, es que va a ser muy, muy complicado para estas personas, ¿no? Y entonces todo esto lo que me fue es llevando a través del yoga a respirar lo que sentía con mi cuerpo y sentirme eso como un ser vivo, como un ser, o sea, como una planta que finalmente si es que tiene una tumoración o tiene un bulto o lo que sea, es parte de un proceso natural, ¿sabes? Al que no le puedo adjudicar unas culpas, no le puedo adjudicar una serie de emocionalidades que no le corresponden. Es como yo transito lo que me provoca la enfermedad, las emociones que despunta la enfermedad y cómo yo me relaciono con estas emociones. Entonces, efectivamente, yo tenía miedo, evidentemente que tenía miedo con lo que estaba sucediendo, pero aprendí a vivir en ese miedo, o sea, a relacionarme con la sensación miedo, a poder o sea, así como cuando los niños son pequeños o las niñas son pequeñas que se les ayuda a identificar la emoción, no, esto es frustración, esto es rabia, esto, ¿no? Es como a enunciar y eso le permite que tenga unos contornos la emoción. A mí también me permitió como reconocer esas emociones y por lo tanto, el momento que les pones sobre la mesa y las miras de frente, poder gestionarlas, ¿no? Y, y eso era lo que, entonces para mí, como que hubo un proceso como de transformación en el que en lugar de mirar la muerte, que es lo primero que se te viene, ¿no? Cuando y también por todo lo socialmente, como se ha asumido el cáncer, en lugar de ver el punto de vista de la muerte, empecé a ver el punto de vista de la vida, ¿sabes? Te juro que yo siempre digo, para mí la estrella era como como una alfombra mágica en la que yo de pronto iba respirando, iba sintiendo, iba tomando conciencia quizás por primera vez de lo que era mi propia existencia, ¿sabes? De lo que es del significado de la existencia. Pero no era un proceso que era racional a nivel profundo con conceptos, no, era una cuestión absolutamente experimental y vivencial, ¿no? Y de pronto para mí es como casi esa imagen, ¿no? De ver mucha oscuridad, de sentir mucha oscuridad, de pronto que esto se transforme en algo que tenía una luz. Y seguía sin saber qué era lo que iba a pasar más adelante, ¿no? Porque estaba dentro de las quimioterapias y todo esto, pero sí hubo una transformación en sentir que era parte de la vida y cuál era como ese sentido que tenía todo esto que estaba sucediendo, ¿no? Que yo no podía llegar a controlar todo eso que estaba sucediendo, sino que lo que sí podía era vivir cómo, o sea, procesar cómo me estaban sucediendo las cosas. Y de hecho, de estar en un momento muy reservado durante las 3 primeras quimioterapias, de sentirme recogida, de verme apenas con personas, porque me parecía muy fuerte todo, empezar otra vez a salir, ¿eh? Y empecé a salir y empecé a ir a cosas acotadas, ¿no? Porque también pues no te puedes exponer demasiado por la propia quimio, pero comencé a volver a socializar y me veían, y fíjate que yo no estaba viviendo allí, o sea que me encontraba con, yo que sé, amigos de la universidad y tal, y se sorprendían al verme y sentarme y decir, sí, estoy pasando por esto, me está sucediendo esto, abrir el espacio de diálogo y que no tengan miedo. Hubieron familiares que se alejaron, yo creo que, y ahora lo entiendo porque creo que les dolía mucho, o sea, no podían tolerar el dolor que les provocaba ver mi deterioro, ¿no? Porque evidentemente en una quimioterapia te vas deteriorando, pero yo por mi parte lo que estaba haciendo era el ejercicio contrario, o sea, yo iba y me presentaba y tenía dos colegas bueno, tres de los que dices que son lumínicos y que me apoyaban como en todo este proceso, ¿no? Y de una manera tan fuerte incluso que una amiga con la que habíamos compartido, ¿sabes? De estas amigas que son entrañables, pasó una cosa súper curiosa porque eh, ella desarrolló un quiste en el ovario y le quitaron el quiste en el ovario durante mi proceso de quimioterapia. Desarrolló un quiste en el ovario y fue benigno, fue todo,
pero tuvo que pasar por una cirugía pequeña, no fue una gran cirugía, pero hubo ese tal nivel de conexión en un punto que alucinas un poco de las cosas que pueden llegar a suceder. ¿Coincidencia? No lo sé, pero también era algo como muy curioso, ¿no? Esto que... Entonces, claro, es lo que te digo, entras en un punto en el que estás acompañado del personal médico, ¿no? Del personal sanitario, que aparte tuve la ventaja, claro, mi padre al ser médico existe como este código entre los médicos de resguardar a la familia de primera línea, ¿no? Y entonces, pues tenía como estaba como muy acobijada. La patóloga se sentó a explicarme, yo quería entender muchas cosas, pero frente a ese proceso que te digo que inicialmente tenía esa necesidad de entender, de comprender racionalmente, fue ganando espacio la otra parte que no se trataba de una comprensión racional, se trataba de una forma de vivenciar lo que me estaba sucediendo. Es decir, que la enfermedad se transforme en una experiencia y no, porque quieras o no, este querer comprender era una necesidad de asumir el control, pero de hecho, precisamente esto te lleva a darte cuenta que es un proceso fisiológico, biológico que está sucediendo y que quizás se escapa a toda tu racionalidad y que frente a las circunstancias lo que va a primar es cómo tú vivas esta situación, ¿no? Y esa situación, Adri, es como, entiendo perfectamente lo que quieres decir, que es, estás viviendo, ¿no? Una situación muy dolorosa, muy complicada, pero si tomas un rol de elegir cómo vivo este proceso, entendiendo que habrá momentos de debilidad, de bajón y de miedo, ¿no? Pero eso de lo que tú hablas al final es una elección propia, que depende de cada una, depende de cada uno, ¿no? Es una elección de cómo vivo, cómo aprendo a convivir, cómo aprendo a vivir, aun teniendo unas dificultades vivenciales brutales como es pasar por un cáncer. Es tomar Sí, un rol más activo, ¿no? En todo este proceso. no, fíjate que en este caso es súper curioso porque alguna vez hablando con mis alumnas, ¿no? Mis alumnas con cáncer y hablábamos sobre el término paciente y ellas me decían, es que yo no me siento paciente, es que yo no soy paciente, yo hago cosas para estar mejor. O sea, no me identifico o sea, no se sienten identificadas. Me decían, es que directamente prefiero que me digan enferma, porque la enfermedad es algo que sucede y es cierto, estoy enferma, esto no lo puedo negar. Sin embargo, las personas tienen más resquemor de decir enferma que de decir paciente. Cuando me dicen, yo no me siento representada como paciente. Yo siempre me refiero a personas con cáncer, porque para mí está primero la persona y claro, luego está la enfermedad, ¿no? Entonces, para mí es la forma en la que yo, bueno, uno aprende a dialogar también, ¿no? Y dentro de estos aprendizajes, pues es falla-error hasta que finalmente consolidas, ¿no? Pero de hecho, dentro de la metodología de lo que nosotros ofrecemos de yoga oncológico, hay un cuidado muy grande sobre el lenguaje, porque quieras o no, el lenguaje designa un lugar a las personas, ¿no? Y les pone una etiqueta. Y creo que esto ha sido uno de los temas a nivel social con el cáncer que ha sido muy fuerte porque precisamente se ha colocado socialmente en el imaginario social en el lugar de la muerte, sumado a una sociedad occidental que coloca la muerte en el lugar de la oscuridad. Entonces, claro, de pronto tú pasas a estar en el lado de la oscuridad. Y Susan Sontag, que habla en su libro sobre la enfermedad de las metáforas, y sus metáforas habla sobre esto, ¿no? ¿Por qué a la salud se le ha otorgado el lugar de la luz, a la enfermedad el lugar de la oscuridad? Y automáticamente, cuando estás con una enfermedad como el cáncer, que ella padeció dos, dice, estás en el lugar de la oscuridad. Y es desde allí, desde donde socialmente se te mira. Y si tú no tienes como los recursos, el acompañamiento necesario, también te sitúas en ese lugar. Y es cierto, porque hay muchas sombras en la enfermedad, pero es que siempre hay sombras en la vida, ¿sabes? Es como tú dentro de esas sombras vas negociando, ¿no? Vas como navegando y vas encontrando como esa luz y esos respiros, ¿no? Y dentro de de esos momentos súper difíciles, hay posibilidades de respirarte a ti misma, de conectar con tu propia esencia, ¿no? Con lo que eres a nivel, y en lo que diríamos en yoga, ¿no? Con tu Atman, que es tu manifestación individual del Brahman, ¿no? De lo que sería el universo y conectar con esta parte de lo que es tu esencia. Y entonces, creo que ahí
momentáneamente se desmontan por un momento estos miedos y esta designación, ¿no? Y es lo que te permite conectar con algo que va más allá de eso, ¿no? Y salir de esta etiqueta de cáncer, ¿no? Ahora eres cáncer, ahora estás en riesgo de morir. Es como, espera, estoy viva, ¿sabes? Por lo menos por ahora, estoy Exacto. viva, En ¿sabes? lugar, en lugar de paciente podríamos llamarlo paciente, ¿no? Esta palabra no sé en qué momento surgió, pero es como, yo no soy paciente de nada, porque no espero, yo hago haciente, ¿no? Es como de, Es estoy en un súper rol, bonita, ¿eh? sí, haciente, es un rol como más activo, ¿no? En todo tu proceso de la búsqueda, ¿no? De ir mucho más allá, porque claro, tú vas a las quimios y vas a los tratamientos, pero eso es un rato. Luego el resto del día y el resto de los días, ¿cómo gestionas todo eso? Bueno, pues ahí está la búsqueda, ¿no? También de... Y cómo Adri, entiendo, ¿no? Que esta amiga de la que hablabas o esta persona de la que hablabas que te invitó a ir a clases de yoga, te enganchó tantísimo que luego decidiste a formarte como profe, ¿no? En todo este camino que luego transitaste. Cuéntanos un poco cómo fue esa búsqueda y cómo viviste no, ahora voy a formarme para desde ahí poder acompañar y poder ayudar a personas que hayan vivido lo mismo que yo. Bueno, hay como algo que marca también ese momento de vida. Yo trabajaba en cooperación internacional, en ONGs en ese momento y continué haciendo este trabajo que me gustaba mucho, la verdad, y que me enseñó muchas, me ha llevado también a rincones del mundo en el que realmente conectas con la esencia de la vida de otra manera, ¿no? Con poblaciones económicamente muy afectadas, muy empobrecidas, y esto también para mí era como parte de mi proceso, ¿no? De conexión con la vida. Y bueno, tú sabes, ¿no? Después de haber tenido me retiraron el ovario derecho, pero me respetaron el ovario izquierdo. Pero había muchas dudas de que yo pudiese tener hijos o hijas porque fue el otro ovario pues recibió todo el tratamiento y hay mucha probabilidad de que te quedes estéril. Y sin embargo me quedé embarazada, o sea, yo contra todo pronóstico me quedé embarazada. Y entonces en ese momento nace mi hija y cuando nace mi hija, en realidad hay una cuestión como muy profunda en el hecho porque es esto, o sea, finalmente la interlocución con tu hija o con tu hijo para mí es como una puesta en escena de, ok, ¿qué me vas a explicar de la vida, mamá? ¿Qué me vas a explicar de la vida? A ver, ¿quién eres tú? Y en ese momento, de pronto tengo muy claro, yo había seguido practicando yoga, pero en ese momento de pronto tengo muy claro que lo que quiero es formarme como profesora de yoga y que evidentemente esto me hace volver a mi esencia. ¿No? Era como, se me había ofrecido un regalo de la vida, que era mi hija, un regalo inesperado de la vida y también, ¿por qué no? Como ha venido a abrir una luz nueva. Y entonces ahí fue cuando mi hija tenía 3 meses, ¿eh? Y empecé una formación de profesora de yoga y tuve súper claro que lo que quería era ofrecer yoga para personas con cáncer. Buscaba formaciones, no habían, tenía que irme a Estados Unidos si es que hubiese querido hacer la formación y claro, tenía la bebé pequeña, no podía, no, es un poco más acotadas las cosas que uno puede hacer con una bebé pequeña. Y justo descubrí esa formación que estaba haciendo Imidara, que hizo como 2 ediciones aquí en Barcelona, que ella, de hecho, es como discípula de Tari Prinster, que es quien lleva toda la propuesta de Yoga for Cancer Survivors que desarrollan en Washington y en Colorado, en Estados Unidos en general, ¿no? Y entonces hice la formación con ella, que seguía los mismos parámetros de Tari, pero es lo que te digo, fue para mí una gran puerta porque aprendí muchas partes a nivel metodológico, pero ya te digo mucho más de la parte técnica, de infraestructura, vamos a decir así, física de la práctica, y era dirigido especialmente a personas con cáncer de mama. Y entonces empecé evidentemente primero a buscar a personas voluntarias que quisieran hacer clases, porque en esto yo también soy muy honesta en el hecho de decir, mira, no, yo lo que necesito es realmente consolidar una metodología, estoy probando, tal. Y claro, se me presentaron casos que no eran de mama. Y esto me llevó a pensar, ok, o sea, ¿qué pasa? Que esta persona entonces no tiene derecho
a recibir esto. Yo ya era profesora de Hatha Yoga, etcétera, ¿no? Y entonces, a partir de estas experiencias, empecé a abrir otros espacios y a través de una asociación encontré un grupo de personas a las que empecé a ofrecer clases de yoga que eran de diversos tipos de cánceres, ¿no? Habían más probablemente de personas con cáncer de mama, mujeres con cáncer de mama, pero habían también como de otros tipos de cáncer. Y entonces ahí es cuando me doy cuenta que necesito hacer un aterrizaje cultural también, porque claro, quieras o no, nosotros nos estamos relacionando con los cuerpos, y los cuerpos tienen un contexto cultural, un contexto social. No es lo mismo, ni siquiera el sistema sanitario de lo que puede ser Estados Unidos, ni de lo que existe en los contornos, ¿no? Como contexto. Y allí me doy cuenta que hay que hacer un aterrizaje cultural y que aparte se necesita desarrollar una parte que sea mucho más emocional, un recogimiento emocional, porque claro, lo que te das cuenta es que las personas llegan con una gran carga emocional y que lo que buscan precisamente es descargar y que el grupo se vuelve en un grupo de apoyo súper importante. Entonces dices, esto no puede quedar fuera. ¿Cómo se puede integrar todo esto? Y entonces empiezo a indagar, a leer, investigar, evidentemente en la parte más emocional y beneficios emocionales del yoga. Y es allí donde precisamente me encuentro con María Macaya de Fundación Rádica, que lleva todo el tema, toda la vertiente de yoga sensible al trauma. Y entonces, es a partir de ahí que vinculo las dos metodologías, porque es cierto que se vinculan en la medida que hay una parte de yoga terapéutico y de yoga for cancer survivors, pero la parte de yoga sensible al trauma no puede entrar única y puramente como yoga sensible al trauma, ¿sabes? Es una fusión, porque tiene elementos que son distintos de lo que sería una clase pura de lo que es yoga sensible al trauma. Porque dentro del yoga oncológico hay una parte en la que sí que trabajamos la parte de rehabilitación física del cuerpo. Entonces sí que se necesita que hayan ciertos elementos en los que no son, por ejemplo, yo que sé, en una clase de yoga sensible al trauma, toda una persona le puedes ofrecer que si quiere hacer solo con el pie derecho un guerrero, puede repetir con el pie derecho y no cambiar. Pero cuando nosotros hablamos de simetría en yoga, que necesitamos recuperar la simetría, claro, yo a mis alumnas no les puedo decir si quieres solo con un lado, porque habrá gente que se sienta dolorida del lado que ha sido afectado por la enfermedad o por la cirugía y no quiere mover ese lado, cuando precisamente lo que necesita es mover ese lado. Entonces, claro, comienzan a haber como ciertos elementos que no se pueden implementar de la misma manera, pero sí que se pueden fusionar. Entonces, entonces se comienza a desarrollar entonces comienzo a probar, ¿no? A involucrar estas herramientas y veo cómo de pronto se crea una práctica que es como integral, que tiene su propia estructura y que queda, y termina siendo como está como bastante consolidada, ¿no? Cuando hablamos de metodología, evidentemente nunca hablamos como de parámetros rígidos, ¿no? Siempre, y aparte cuando hablamos de la propia práctica de yoga, es flexible no solo a nivel de que te ayuda a alcanzar más flexibilidad, sino que es un diálogo con el cuerpo y un diálogo con la persona. Y entonces todos estos elementos te hacen dar cuenta que hay una parte que es técnica, que puedes recibir, ¿no? También desde la formación, desde la literatura científica que también existe en torno al yoga y al cáncer, pero que hay una parte de desarrollo de destrezas en la medida en que tú tienes que dialogar es como, para mí es una labor muy artesanal, realmente una sesión de yoga, ¿sabes? Porque es como ir modelando, ¿no? Ciertos cuerpos, ir abriendo materia, hay una parte física, pero esa materia es una materia muy emocional también, porque es que lo he experimentado, o sea, la materia es emocionalmente pura, ¿sabes? Y entonces a mí me gusta esta idea de tener como un marco conceptual, un marco teórico, un bagaje de investigación científica y documental suficiente, pero luego sí que ir hacia la práctica de una forma, como te digo, mucho más dialógica, mucho más artesanal, mucho más escuchando lo que necesita la otra persona, porque cada persona tiene una forma distinta de transitar la enfermedad. Entonces aquí es donde está la diferencia también en lo que puede ser el acercamiento que tiene la medicina, ¿no? Si tú y yo tenemos el mismo diagnóstico de cáncer, nos van a aplicar el mismo tratamiento, pero nuestras vidas, la tuya y la mía, por mucho que hayamos tenido la misma edad, son vidas distintas. En el yoga sí que escuchamos estas distinciones, de hecho son las principales que recogemos y que legitimamos. Pero todo esto es la parte emocional del yoga.
Entonces tienes todo un espacio que también, a diferencia, por ejemplo, de lo que podría ser en la relación con los médicos, que es indispensable y súper necesaria, es que tú con el médico estás 10 minutos en el que te hace un seguimiento, tal, no sé qué, y esos 10 minutos son muy valiosos porque evidentemente está desde el lugar de la medicina viendo aquello que puede curarte o cronificar la enfermedad, ¿no? Y sin embargo, nosotros cuando estamos en una sesión de yoga tenemos toda una hora y semana a semana en la que trabajamos todas estas emociones y damos como un soporte a las personas que vienen a las sesiones. Y es así como empiezo a trabajar tanto con sesiones particulares como sesiones en grupo, a vincularme con entidades como la Asociación Española contra el Cáncer. También he trabajado con el Hospital Vallebrón, antes ya en otro momento. Y también allí surge la propuesta de Fundación Cálida, que es como el primer centro que está integrado dentro del sistema del Hospital San Pau, pero es un centro que está aparte, que de hecho fue construido, es una casa que está construida específicamente para que no tenga un impacto visual, un impacto emocional como el del hospital, sino con unas características totalmente distintas y con toda una propuesta, ¿no?, de acompañamiento en el proceso oncológico, tanto a las personas que están en el proceso como a sus familias. Y evidentemente allí una de las cosas primordiales era el yoga. Y entonces yo desde el primer día que abrieron las puertas de Cálida empecé a ofrecer clases de yoga ahí. De hecho que agradezco enormemente, Miriam, porque yo siempre digo que he sido muy afortunada en ese sentido, porque, bueno, Cálida es un proyecto que ha tenido muchísima acogida. No van únicamente personas del Hospital San Pau, sino que pueden ir todas las personas que quieran acudir a los servicios. Vienen incluso personas de fuera de Barcelona a veces a recibir tiene diferentes tipos de servicios, psicología, trabajo social, mindfulness, varias actividades. Y esto a mí también me permitía hacer como una especie de laboratorio, ¿sabes? En el sentido de, ahora me vino a esta persona que tiene cáncer de vejiga y le han puesto aquí una intubación y no se puede mover, ¿sabes? Comienzo a tener la posibilidad de dimensionar muchos tipos de cánceres distintos, cómo se manifiestan a nivel físico, la cirugía, es decir, a la par de lo que yo voy leyendo y que voy investigando, aparte tengo mis casos concretos que me inspiran para seguir leyendo y para seguirme formando, ¿no? Y asimismo, tengo una diversidad de personas, ¿no? A nivel emocional y a nivel cultural, no a nivel cultural, pero también a nivel de clase social, ¿eh? Que esto es un aspecto súper interesante porque cómo en un momento la enfermedad logra derroir estas barreras sociales y te colocan en el mismo plano. Quizás puedes transitar de una manera más fácil si estás en una posición económica, que tienes una mejor posición económica, pero los miedos que puedas tener, el acompañamiento que puedas tener es muy relativo, ¿eh? Una persona de recursos económicos a veces escasos puede tener muchísimos recursos a nivel emocional que se puede convertir en el soporte para la otra persona. Y ver todo este diálogo que va sucediendo para mí ha sido una ventaja. Me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de tener como este laboratorio que digo yo que me permitió consolidar también, ¿no?, la propuesta metodológica y que sigo participando y que cada vez y que sigue nutriéndome como de esta manera. Y entonces a partir de allí es que, claro, cada vez comienza a tener más acogida, un poco me convertí en la chica que hace yoga para personas con cáncer, ¿sabes? Dentro del mundillo, ¿no? De los colegas, de profesores, practicantes y tal. Y, claro, comienzan a preguntarme cada vez más, oye, de verdad, ¿dónde puedo formarme? A mí también me encantaría hacer esto, ¿qué has hecho? Y ya no existía la formación, como te digo, se hicieron dos ediciones de la formación aquí de Imidara. Y entonces digo, bueno, creo que ha llegado el momento, ya cuando me vinculo con María, es como, bueno, creo que ha llegado el momento en el que aquí ha sucedido algo y existen todas las herramientas, todos los elementos para ofrecer una formación en condiciones. Y entonces comienzo con la elaboración de los contenidos, ¿no? Que era como recoger todas las experiencias y recoger los contenidos a nivel teórico y a nivel científico para ofrecer una formación que, ya te digo, lo que aborda tanto la parte teórica de conocimiento científico, pero para mí creo que una parte fundamental y es el compartir con mis alumnas y con mis alumnos
las experiencias que invitan a desarrollar destrezas en el sentido de colocarnos en el lugar en el que sobre todo tenemos que ver a la persona que tenemos delante, tener la seguridad que contamos con este paraguas de conocimientos y de saber que científicamente está probado que el yoga tiene unos beneficios para las personas con cáncer, pero que sobre todo esos beneficios no van a llegar si tú no tienes las destrezas para encaminar esos conocimientos. Y te vas dando cuenta, ¿no? Porque luego en la formación hacemos evaluaciones. Y una persona, por mucho que haya hecho la formación a veces y que tenga un montón de conocimientos, porque luego ves un pedazo de currículum de 800 horas, 500 horas, 10.000 horas de formación, pero no necesariamente tiene las destrezas. Y por eso te digo, para mí es un trabajo de artesano ese momento, ¿no? Y de realmente poder conectar con las personas con las que te encuentras, con sus necesidades, con sus emocionalidades, ¿no? Y convertirte en esa persona que acompaña ese proceso. Entonces, para mí dentro de la formación es muy importante esta parte. Y por eso, de hecho, aunque es una formación que hemos hecho una formación presencial, pero las otras han sido, ya llevamos 4 ediciones, las otras han sido online, sí que es absolutamente importante el hecho de hacer en directo. No todas las personas lo pueden hacer en directo, ¿vale? Pero aunque tú hagas en diferido, luego el diálogo que se genera entre las personas que están en los directos y porque también participan otros profesionales, o yo, las partes que hago yo de la formación, son súper importantes en la medida que existe este carácter de diálogo, ¿sabes? Y este acompañamiento, porque las personas que se están formando también necesitan de un acompañamiento, ¿sabes? Porque también tienen muchas dudas, porque también tienen muchos miedos, porque a lo largo en el proceso de la formación, también hay como un despertar hacia, ostras, al tema al que me estoy abriendo, ¿no? Y te dicen al final de la formación, muchas personas dicen, bueno, yo pensaba que iba a ser una cosa, que bueno, sabes, que me iba a dar herramientas, pero realmente me ha llevado a reflexionar sobre temas profundos de mi vida, ¿no? O si yo he acompañado un cáncer. Y esto, te digo, ya no lo haces desde la teoría, lo haces desde la parte más humana, ¿no? Y de tener como esa conexión, y por esto es como, creo que un valor importante de la formación, el hecho de que se haga siempre como en directo. Y luego en la formación también tenemos mentoras, ¿sabes? Que, digamos, estoy yo dirigiendo y llevando los contenidos con el acompañamiento de otros profesionales, pero luego son mentoras que acompañan, o sea, se dividen al grupo grande, que hemos tenido entre 50 y 70 personas en cada formación, pero estos grupos se subdividen y cada grupo tiene una mentora, porque cada mentora acompaña a su vez a ese grupo. Es decir, el sentido de todo esto es que sigue una coherencia lógica. Si nuestro propósito final, digamos, nuestro objetivo final es acompañar a personas con cáncer, todo ese proceso de formación tiene que ser acompañado, ¿no? Crea lógica, ¿no? Es decir, se crea el sentido de lo que es ser cuidada para poder recibir unos conocimientos y desarrollar unas destrezas que luego, desde este lugar en el que yo me he sentido cuidada y acompañada, puedo ofrecer a la otra persona, ¿sabes? Y entonces, por eso la formación tiene como todo este andamiaje teórico, ¿no? Pero tiene todo este andamiaje también de acompañamiento y a nivel humano, que es una de las cosas que agradecen mucho luego a las mentoras las adoran, porque aparte que son personas maravillosas, pero tienen esta labor de estar en el día a día, ¿sabes? Se crean grupos de WhatsApp y entonces allí se comienza a generar también una comunidad, ¿no? Entonces están los directos, están los grupos de WhatsApp y todo esto va como tejiendo, articulando toda esta comunidad. Y en el caso de la formación, pues también tiene el paraguas de Rádica, que luego también ves que tienes más recursos, ¿no? Que a los que puedes. Muchas personas hacen luego la formación de yoga sensible al trauma, o de yoga sensible al trauma vienen a oncológico, y es como que te sientes como en un espacio, ¿no? Que tiene una coherencia dentro de todo esto.
Y bueno, a partir de ahí es como se ofrece se consolida, ¿no? Como yo siempre digo, es una propuesta metodológica, no es ni la única ni la primera, es una propuesta que base de una parte de una experiencia propia, vivencial, ¿no? Con la enfermedad y cómo el yoga pudo ayudarme a transitar de una manera distinta esa enfermedad y que luego se va alimentando y nutriendo, ¿no? De otros conocimientos, de otras vivencias, desde ya siendo como profesora de yoga y de otros profesionales, ¿no? Que se van encontrando en el camino. Y entonces es una propuesta que es lo que busca y que lo que tiene muy en cuenta, yo también soy antropóloga, y entonces para mí es como muy importante, es como que se junta allí también esta parte, ¿no? De en la antropología lo que vemos es al ser humano y por qué el ser humano toma ciertas decisiones sobre su vida, sobre el entorno, sobre la naturaleza, sobre las relaciones, sobre, ¿no? Finalmente la antropología es eso, y entonces es como desde esta dimensión también volver a poner a la persona en el centro y mirar a la persona. Entonces no entras por la enfermedad, entras por la persona y desde la persona conectas con la enfermedad y el yoga ofrece unas cosas específicas en relación con la enfermedad, pero sobre todo lo que ofrece es un acompañamiento a la persona, ¿no? Sería esta como la idea. Qué bonito, Adri, porque además lo que más necesitamos, más allá de fortalecer al cuerpo y de conectar con nosotras, es buscar esas redes de apoyo en el que simplemente yo me sienta escuchada y comprendida, sin ningún tipo de juicio y sin ningún tipo de, ¿no? De lo que me pasa es algo normal y encuentro a personas que validan cómo me siento emocionalmente, ¿no? Que para mí es crucial esta parte de oye, lo que estás sintiendo, hay alguien que te lo valide. Y puede ser o no de tu entorno familiar, pero lo puedes buscar en este tipo, ¿no? De grupos donde vas a clase de yoga y te vas a encontrar a gente que está sintiendo lo mismo que tú, independientemente, como decías, del estatus social, es como nos bajamos al mismo nivel y desde ahí que nos entendemos y eso ya forma parte de un proceso sanador emocional, porque es como, bueno, no hay nada malo en mí, sino que ni soy bicho raro por sentir esto, ¿no? Es que hay otras personas que validan esas emociones que estoy sintiendo y todo este proceso que estoy transitando interiormente. Y el yoga es la excusa perfecta para unir Mm. ambos aspectos, ¿no? Sí, la cuestión es que conectas en el nivel humano, ¿no? Desde las cosas, desde las emociones más profundas que puedes sentir, los miedos más profundos que puedes sentir, hasta las cosas más nimias. El otro día en una clase surgía esto, ¿no? De cuando te comienza a crecer el cabello después de la quimio, es curioso, pero también te puede crecer como una especie de barba, ¿sabes? Entonces decía, una decía, no, sí, sí, y yo la verdad llegó un momento que utilicé la máquina porque ya me estaba, o me convertía en una mujer barbuda, o ya me comencé a sentir, tú te hiciste, ¿sabes? Existen estas cosas que evidentemente en otra práctica de yoga no van a ver. Y que en ese momento te ayudan a esto de verte de pronto con cabello en la cara, si eres mujer y ver que tienes barbas, pues, ¿sabes? Es un momentazo, pero si lo puedes compartir, ¿sabes? Es incluso, y nos echamos unas cuantas risas, ¿no? Hablando sobre y entonces se desmonta todo esa tensión con el propio cuerpo, ¿no? Y con el propio tratamiento. Se desmonta y lo que hace es precisamente eso, volver a esta humanidad, ¿no? Bueno, esta persona que tiene una vida tan distinta a la mía, en una condición totalmente la mía, pues le sucede lo mismo. Y mira cómo lo ha resuelto, ¿no? Y entonces es entrar como yo digo, en el mismo paisaje, ¿no? De pronto formas parte del mismo paisaje y cada una tiene su luz, cada una es una flor distinta, una mariposa distinta, un elemento distinto, pero cada una aporta dentro de ese paisaje, ¿no? Totalmente. ¿Cuáles son los beneficios? Son muchos, o sea, y quiero que los nombres uno a uno. ¿Cuáles son todos los beneficios que nos puede aportar el yoga si estamos transitando por un proceso de cáncer? Puedes centrarte en los físicos, pero más en los internos. Mm. Bueno, vamos a empezar por los físicos para así Vale. hacerlos como en una parte como muy condensada. Y a nivel físico, la parte de la práctica de yoga lo que hace es ofrecer toda una serie a través de las secuencias, ¿no? Una serie de propuestas de posturas en las que te incentivan a rehabilitar el cuerpo. Lo que pasa es que no está desligado de lo que sucede con la parte emocional. En la parte física, evidentemente adaptamos las posturas a las condiciones de las personas para que puedan realizar las posturas
sin entrar en una situación de riesgo. Y entonces, desde la práctica del yoga terapéutico, utilizamos muchos recursos, muchos soportes, bloques, mantas, para que las personas puedan adaptar la práctica. Pero esto tiene, a su vez, forma parte de un componente más amplio, que es el que tú dices que es el emocional, que precisamente es ofrecer a la persona un espacio de seguridad. Lo primero, nuestra máxima es un espacio de seguridad, porque el primer lugar al que te lleva la enfermedad es a un lugar de inseguridad y de incierto. Y es verdad que estar en una práctica de yoga no te va a solucionar, porque la vida es una serie de incertidumbres, la impermanencia, ¿no? Pero sí es cierto que necesitas dentro de ese estado un espacio en el que puedas descansar y, por lo tanto, crear ese espacio de descanso y de relajación en un entorno de seguridad, en el que sabes que cuentas con los elementos físicos, por esto es que puedes hacer las posturas, porque cuentas con unos elementos físicos que te ayudan a hacer las posturas, y eso forma parte del enraizamiento, ¿no? De sentir mi cuerpo en un lugar seguro, vivenciar mi cuerpo seguro. Entonces, la parte física, evidentemente, tiene un trasfondo, que es un trasfondo emocional. Entonces, dentro de todo, nuestra máxima es crear un espacio de seguridad. Crear un espacio en el que a través del movimiento y la respiración, a la vez que vas rehabilitando físicamente el cuerpo, vayas reconociendo amorosamente el cuerpo. Porque lo que hacemos es, hay una parte del cuerpo que está afectada, hay una parte del cuerpo que duele, como hemos hablado antes, hay un dolor físico, no es solo emocional, ¿no? Pero si nosotros reconocemos a toda la otra parte del cuerpo que no duele, a toda la otra parte del cuerpo que está totalmente en condiciones, ya no nos centramos solo en esa parte, porque la medicina, los tratamientos, todo está enfocado en el lugar donde está el cáncer. Pero lo que nosotros hacemos es reconocer todo el cuerpo y poner en juego todo ese otro cuerpo, ¿no? Y disfrutar de todo ese otro cuerpo que no está afectado por la enfermedad. Entonces permitimos que ese cuerpo abrace a la parte que está afectada. Entonces vuelves a reconocer tu cuerpo desde un lugar amoroso, porque vuelves a agradecer lo que el cuerpo te ofrece a nivel físico, pero también a nivel emocional, ¿sabes? Y entonces es el volver a sentir que aunque estás pasando por este proceso, hay muchas otras partes que disfrutas y que te permiten tener el goce. Y de la parte afectada, siempre a través del tacto compasivo hay como una invitación a reconocer tu cuerpo. ¿Sabes? Hay muchas personas que les cuesta mucho conectar, por ejemplo, si ha habido una mastectomía, a veces no se quieren mirar al espejo, no se quieren tocar, hay una cuestión de evitación y que tiene su legitimidad, o sea, se puede comprender. Y por eso siempre nosotros en la práctica y como propuesta metodológica hay una sugerencia, hay una invitación a, por ejemplo, pasar por varias partes del cuerpo en la que tú te puedas puedas reconocer tu geografía. Porque finalmente ese es el cuerpo que tienes. Entonces es el cuerpo al que puedes amar. Y desde el que puedes amar y al que le pueden amar. ¿Sabes? Es esto lo que hay. ¿Sabes? Y entonces, hay muchas formas, ¿no? de reconciliarte con el cuerpo, pero en el caso de la práctica sí que es el hecho de poder explorarte, ¿no? Así como te exploras otras partes del cuerpo, también explorarte la parte que ha sido afectada y volver a sentir tu propia caricia dentro de esto, el propio contacto que te puedes dar. Y hay una parte súper importante, Miriam, que es la parte de la autocompasión, que no, tiene no es en este punto de vista lastimero, sino desde la filosofía del yoga, ¿no? Que es la capacidad de consolarte activamente, ¿sabes? Así como le consuelas a otra persona cuando está mal y dices, yo estoy aquí para ti, puedes hablarme de lo que necesites, puedo ofrecerte tal cosa concretamente, es la capacidad de autoconsolarnos, de sentirte y decir, ha dolido, ¿verdad? Ha dolido, pero estoy aquí, no te preocupes, estoy presente, te puedo tocar, te reconozco. Y esta parte es una parte emocional que es lo que te digo, está vinculada con lo físico, pero porque en el yoga el vehículo finalmente es el cuerpo y siempre vamos a ir desde allí. Entonces existe crear este espacio de seguridad, crear este lugar en el que sientes que tu persona, con tus cualidades y con tus no cualidades, eres aceptada, ¿no? Si entras y te quejas en la sala, está bien. Si te duele, está bien. Si tienes miedo, está bien. Si estás contenta, está bien. Si eres pasota, está bien. Es decir,
se te acepta como eres, no se pretende que seas otra persona porque practiques yoga ni para practicar yoga, ¿sabes? El punto de partida es tu persona, aceptada con todas tus... Y entonces entras en ese espacio y se crea ese entorno de seguridad y de comunión entre las otras personas. Yo soy muy amiga de hacer sesiones en grupo, más que sesiones particulares, aunque tienen sus ventajas las particulares, pero me gusta mucho trabajar en grupo, porque se entra en este espacio de comunión, ¿no? Y entonces te arropas, ¿no? O sea, te sueltas porque te sientes que caes en una red de soporte y sientes la energía de la otra persona. Y así como la otra persona te ofrece algo a través de su presencia, tú le estás ofreciendo a la otra persona, ¿no? Y este sentido de no estoy sola, se ha roto esta solitud que puedo sentir frente a la enfermedad, es como muy importante. Esa exploración luego del cuerpo, esta parte de rehabilitación física del cuerpo, y luego tal vez también el hecho de ver cómo puedo habitar de maneras distintas el cuerpo. El cuerpo sigue siendo el mismo, pero a través de las posturas sí que hay una invitación a sentir cómo se puede habitar de una manera distinta el cuerpo y a través de esa vivencia física y experimental, conocer cómo también podemos habitar de distintas maneras las situaciones que se nos presentan, ¿no? Es decir, la situación va a ser la misma. O sea, estás enferma, tienes que hacer 6 ciclos de quimioterapia. Esto no va a cambiar. Pero lo que sí puede es cambiar o transformar desde los recursos propios que tienes, desde la quejota, pasota o positiva, la que seas, cómo puedes transitar, ¿no? Por allí. Descubrir esos recursos que están en ti finalmente, ¿no? Y ponerlos en juego. Y se ponen en juego dentro de la práctica. Y sí que hay elementos que se pueden generar como analogías o elementos prácticos que se intentan incluir dentro de la práctica, como por ejemplo, cuando hay personas que padecen insomnio, que es algo muy común durante el proceso, ofrecer ejercicios de respiración para que puedas practicarlos en casa, en la noche, y que te ayuden a relajar el sistema nervioso. Respiraciones para cuando tienes un TAC, por ejemplo, cuando estás recibiendo la radioterapia también. Es decir, que se puedan extrapolar a otros momentos que por las circunstancias te tocan vivir o que afectan tu vida cotidiana. Entonces se crea este diálogo, ¿no? Y entonces es una cuestión de darte cuenta que esos recursos están en ti, porque no suceden solo dentro de la sala de yoga, ¿sabes? Tú los puedes activar cuando tú necesites fuera de la sala de yoga también. Y entonces es como, se va generando como este diálogo, ¿no? Y entonces desde este lugar se aprende, ¿no? O se ofrece una posibilidad de gestionar las emociones. Primero legitimarlas, porque primero las tienes que ver, porque si no las ves, no las puedes gestionar tampoco. Pero una vez que las ves a las emociones y les pones un lugar, entonces las puedes gestionar, ¿no? Puedes hacer algo con ellas. Y entonces se habla de una gestión de las emociones. Y una vez que has creado todo este entorno, que desde la práctica has creado este espacio de seguridad, has descansado en una red, has hecho una conexión amorosa con el cuerpo, has explorado los recursos que tienes para gestionar tus emociones que hayan sido reconocidas y validadas, evidentemente creas un espacio de relajación porque te has llegado al lugar de la relajación. Pero ha habido todo un proceso. Entonces hay un lugar en el que las personas, pues, al final, pues precisamente llega un momento en el que se despojan, ¿no? De todas estas dolencias emocionales y físicas y se permiten, ¿qué es esto? Se permiten el momento de relajación, que es muy importante. Y yo te digo, mira, estamos teniendo una experiencia maravillosa, por ejemplo, en el Hospital Pere Virgili de Barcelona, en el que estamos trabajando con personas con enfermedad avanzada y con paliativos. Y es otra dimensión, evidentemente, a pacientes que están con un pronóstico favorable o en hospital de día. Pero a veces que las personas entran a las sesiones y se hace una propuesta de escáner corporal, relajación inicial, y se duerman toda la sesión, pero hay una diferencia muy grande en dormir acompañada. Las personas se relajan de una manera, y acompañantes también que tienen fatiga por compasión, que se duermen. Pero yo te digo, es como cuando eres bebé. No es lo mismo dormir sola que dormir acompañada, ¿sabes? Y eso es mágico, porque o sea, realmente hay un espacio de relajación en el que te sientes sostenida. Que una persona se duerma porque aparte están ahí con morfina, con todo, ¿no? Pero que logra descansar ese momento, lo agradecen
de una manera increíble, ¿no? Y es un, no sé, es un honor poder hacer este tipo de, ofrecer este tipo de práctica, ¿no? Y de lo que realmente es el yoga, ¿no? Conectar con esencia más primaria, más humana y desde ahí ir como llegando a ese estado de equilibrio, ¿no? De regulación, de conexión con lo que está sucediendo, ¿no? Y Wow, entonces es como todo esto que se va generando a través de la práctica de yoga. increíble. Parece magia, ¿verdad? Es como, wow, cuánta magia se puede crear a través de una práctica que se puede Y ver como, bueno, pues simplemente físico, pero que va mucho, mucho, mucho más allá, sobre todo si se comparte, ¿no? Como decías, en esa red de apoyo, de sostén y de acompañamiento lleno de amor, compasión y honor al cuerpo, ¿no? Esa reconciliación con ese cuerpo de la que hablabas. es una reconciliación con tu vida, ¿no? Porque finalmente el vehículo de esta vida en este momento es este cuerpo, ¿no? Y bueno, es tener esa conciencia, ¿no? De que es nuestro vehículo, ¿no? Vale. ¿Cuán importante es la respiración en todo este proceso, Adri? O sea, definitivamente creo que, o sea, existen muchas, digamos, terapias complementarias, ¿no? Y el ejercicio físico que cada vez, por suerte, va teniendo como mucho más, se va integrando mucho más dentro de las terapias complementarias de procesos oncológicos, pero un elemento que determina la diferencia, digamos, en el yoga es precisamente la respiración, ¿no? Porque cuando hacemos todo este movimiento, siempre lo hacemos acompañado desde la respiración y la respiración, bueno, tanto los ejercicios puros de respiración, digamos, como el movimiento acompañado de respiración son los que abren la puerta directamente a nuestro sistema nervioso, que existe una parte que no es simplemente emocional, existe una parte de regulación a nivel fisiológico, existe desde nuestro punto de vista de yoga, ¿no? Energético también, pero hay una parte a nivel fisiológico, con estudios científicos avalados, medidos, indicadores, de cómo el sistema nervioso se relaja, ¿no? Y cómo esa alteración que puede existir frente a una situación en la que sientes que tu vida está en riesgo, esa situación de estar en atención permanente, en alerta permanente, se relaja. Y esto, la puerta es directamente la respiración, que es como tú puedes regular la respiración realmente, ¿no? Y que aparte que es fundamental dentro de lo que te decía, cómo las personas se pueden llevar fuera de la sala de yoga, lo que se pueden llevar sobre todo son esta respiración como una herramienta, ¿no? De conexión. Y entonces se trabajan y yo no soy muy amiga de trabajar, hay muchísimos pranayamas, ¿no? Muchísimos ejercicios de respiración dentro de yoga, pero yo no soy amiga de trabajar muchísima diversidad dentro de las prácticas. A mí me interesa mucho consolidar cierto tipo de pranayamas con cierto recorrido, cierta forma de práctica que luego puedan ser precisamente utilizados fuera de la práctica. Entonces es fundamental porque lo que te permite es que el sistema nervioso se relaje y entres en otro plano. Porque si sigues moviéndote, pero en el mismo plano de agitación, no logras, o sea, lograrás que haya una producción de endorfinas, evidentemente una liberación, ¿no? En un sentido, pero no se logrará como esta conexión con el sistema nervioso y esta sensación de enraizamiento y de que sea un movimiento consciente. Y este movimiento consciente luego se sigue trasladando a otras partes de tu vida, porque tú ya dices, ok, ¿cómo me estoy moviendo? Espera, esto no es recomendable, ¿no? ¿Cómo conecto con la respiración? O cómo ante una situación que me genera tensión o cuando voy a recibir los resultados de una prueba, ¿no? ¿Cómo yo puedo respirar y puedo gestionar? Porque lo gestiono desde la respiración. La práctica física se gestiona desde la respiración, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta este dibujo, ¿no? De la práctica, como la respiración es la carretera y el cuerpo es el vehículo que va en medio de la carretera, pero la carretera es la respiración, ¿no? Es como tú creas esta cadencia que es tu propia cadencia aparte, es tu forma esa es la esencia de cómo tú habitas el cuerpo y de cómo habitas el espacio. Entonces, claro, si tú regulas la respiración y puedes entrar en ese estado de conexión en el que
te permite entrar en este punto de ecuanimidad, ¿no? En el que ante una situación de miedo, si respiras, dejas de ser el miedo. Comienzas a ser Adriana observando que tiene miedo. Pero este puente se establece a través de la respiración. Entonces, evidentemente, todos estos elementos los vamos trabajando en la práctica y a nivel fisiológico en ese momento vamos regulando, ¿no?, el sistema nervioso, pero además es una herramienta que te la puedes llevar para aprender a gestionar, ¿no?, de mejor manera tus emociones. Y es la típica de, antes de responder contestas hasta 10. Pues si respiras 10 veces profundamente, te aseguro que es que se enraiza la sensación porque el sistema nervioso está recibiendo el mensaje de, ok, ya no estamos en alerta. Se pueden bajar todas las luces rojas de alerta, podemos controlar la situación, ¿no? Total. Hay una frase, ¿no?, que dice: quien controla su respiración, controla su vida. Y no me gusta la palabra controlar, pero nos quedamos con ese significado, ¿no? De, ostras, si eres capaz de gestionar tu respiración, eres capaz de gestionar cualquier situación adversa de la vida, como puede ser ir a una prueba, que te den un resultado de un TAC o de un marcador tumoral o de una analítica o simplemente pues vas en el coche y de repente te asalta un miedo que dices, ¿cómo lo gestiono, no? Bueno, pues a través de la oxigenación, ¿no?, de las células y a través de la oxigenación de todo ese sistema nervioso que es el que nos previene de esos posibles peligros que muchas veces no son reales, pero bueno, nosotras lo vivimos como, ya sabes, ¿no?, como si fuesen reales. Adri, háblanos un poco de la red de yoga oncológico. ¿Cómo surgió todo esto y dónde estáis? ¿Cómo ayudáis? ¿Cómo lo estás viviendo tú, ¿no?, como directora, como fundadora de toda esta red que poco a poco entiendo, ¿no?, que queréis, vuestra idea es llevar el yoga a los hospitales, ¿cierto? Y que el yoga sea accesible a todo paciente que vaya al hospital, que no sea el paciente quizás, que también, ¿no?, que vaya en búsqueda de, sino que allí mismo encuentre ese recurso para poder disfrutarlo y beneficiarse de todo lo que has estado comentando. Bueno, la red surge precisamente después de las 2 primeras ediciones que hicimos de la formación, que tuvieron muchísima acogida. Se ve la necesidad, ¿no? O sea, personas que empiezan a trabajar en distintas entidades, profes de yoga, que, claro, van sucediendo una serie de acontecimientos cuando empiezas a ofrecer clases a personas con cáncer. Y hay muchas, una formación siempre es un punto de partida, no es un punto de llegada, ¿eh? Entonces, claro, es donde empiezas y a partir de ahí empiezas la vida, ¿no? A ofrecer y desde tu propio bagaje ofrecer las sesiones, pero existen muchas dudas, existen muchos momentos difíciles también, precisamente porque nos estamos ofreciendo yoga a un colectivo que pasa por una situación vulnerable, ¿no?, a nivel de salud. Entonces, me doy cuenta que comienzo a recibir como veo mucha necesidad de hacer tutorías, sigo en contacto con mis alumnas, siempre te digo con esta idea de acompañamiento, siempre es acompañamiento, acompañamiento, acompañamiento. Y de allí también personas que me piden sesiones de yoga, pero es que yo tampoco puedo hacer tantas sesiones, ¿no? De alguna manera, pues esto también hay que nivelarlo, ¿no? Hay que diversificar. Si te dedicas única y exclusivamente a esto, hay un desgaste, entonces pues lo vas equilibrando con otras cuestiones también. Y entonces allí es lo que te digo, todo es como muy orgánico, ¿no? Así como el yoga llegó de una manera muy orgánica a mi vida, como seguí la practicando, como llegó la idea de formarme, como llegó la idea de ofrecer clases, como llegó la idea de ofrecer una formación, también llega la idea y digo, bueno, aquí se necesita crear un paraguas que abrigue estas necesidades, tanto de las personas, de las usuarias que quieren recibir sesiones de yoga, como de las profes que tienen sus propias circunstancias y que necesitan ser resueltas. Y entonces, claro, en este sentido se ve que necesita ser un paraguas propio, un paraguas independiente, en el que trate específicamente el yoga oncológico como tal, ¿no? Y ofrezca estas necesidades. Y también, por otra parte, Miriam, el hecho de posicionar el yoga oncológico dentro de las terapias complementarias y también en la interlocución con el personal sanitario. Es decir, hablar de algo que es algo específico, permite realmente que haya una mirada sobre este tema y que se te comience a tomar, como te decía antes, con una cierta institucionalidad, ¿no? Con el momento que interlocutas con el espacio sanitario.
Y entonces lo que hemos estado haciendo es ofreciendo apoyo a las personas que han hecho la formación y que voluntariamente han querido pertenecer a la red para que puedan implementar proyectos en asociaciones, en entidades pequeñas, pero es verdad que hay una apuesta importante porque entren en hospitales públicos, precisamente para que estén socializados y que sea como que sea parte de la rutina médica de una persona que esté en un proceso oncológico. Y entonces hemos abierto el espacio con apoyo también de Fundación No Sims, que es otra fundación que está trabajando directamente en hospitales. Hemos empezado a ofrecer sesiones en hospitales públicos en Barcelona. Sin embargo, esto está teniendo un impacto porque también, por ejemplo, a través de la red y de personas que están evidentemente trabajando y aportando a la red y que desde la red han presentado proyectos para, por ejemplo, en Euskadi, empezar a ofrecer también sesiones y en otras comunidades autónomas. Entonces, lo que hacemos nosotros desde la red es como acompañar estos procesos, también con la experiencia que nosotros hemos ido adquirido a lo largo del tiempo, es cómo debemos presentar un proyecto, cómo podemos presentar, cuáles son los documentos, las herramientas que nos van a dar una consistencia. Y también ofrecemos el respaldo de la red a las personas que cuentan con todo este background de las que ya vamos haciendo las experiencias en hospitales, del cual se pueden servir para ofrecer a otras personas. Entonces tenemos como toda esta parte de acompañamiento desde la red y también tenemos un espacio de vínculo entre personas que quieren recibir clases de yoga, que están en proceso oncológico, con profesionales que se han formado. Entonces tenemos como todo un mapa en el que tú puedes entrar y buscar un profesor de yoga que está certificado por la red. Certificado por la red quiere decir que ha hecho la formación y que aparte ha pasado una evaluación, porque lo que te decía, lo de las destrezas es importante, y que por lo tanto tiene, digamos, como la consistencia, la profesión consolidada como para poder ofrecer el servicio. Entonces aquí las personas pueden encontrar a su profesor, si hace clases online, y si hace, pues está dentro de tu comunidad o de la ciudad a la que tú perteneces. Y ahora ya tenemos presencia, hay como 50 profesionales que están presentes en más de 35 ciudades, no solo a nivel, o sea, a nivel de península, pero también en América Latina, en Norteamérica también, en otros países de Europa también. Y, y entonces todo esto también te genera esta forma de soporte, ¿no? A nivel profesional, y como usuaria te garantiza que tienes una profesional que va a poder cubrir tus necesidades, ¿no? Que es una persona que no cuenta con los conocimientos necesarios. Y asimismo, hay otra parte de encuentro entre usuarios y profesionales que son a través de encuentros online que hacemos, en los que vamos tratando temas relevantes dentro del proceso oncológico, ¿no? Como puede ser sexualidad o mindfulness para el dolor, que es un tema, el tema del dolor que también es importante trabajarlo. Hemos hecho otro de masaje oncológico y así iremos ofreciendo una serie de temáticas con profesionales especializadas que nos van explicando, ¿no? Y nos van ofreciendo también herramientas en este tránsito. Y estos encuentros son totalmente abiertos a los que pueden asistir tanto profes de yoga, que también nos interesa profundizar en estos temas, como personas con cáncer que les interesa también resolver sus dudas respecto a estos temas. Y hay otra patita más que es la parte de formación continua para profesionales, que son los encuentros presenciales, que hacemos una vez al año y que abordan un eje temático y que aparte de profundizar en este eje temático, en este caso, por ejemplo, el de este año va a ser de cuidados paliativos, lo que es un encuentro entre profesionales para hablar como profesionales de la labor que estamos desempeñando, para intercambiar experiencias, para intercambiar conocimientos. Ya no es el formato de voy a un retiro a recibir, ya no es el formato de una formación, ¿no? En el que voy a recibir únicamente conocimientos, sino que es un encuentro profesional en el que todas nos sentamos desde a intercambiar nuestras experiencias, también cada una tiene su propio bagaje a nivel de conocimientos y a nivel también de experiencias, tanto con la enfermedad como en otros ámbitos, que pueden nutrir, ¿no? Lo que está sucediendo, incluso a nivel logístico, ¿no? ¿Cómo has resuelto tú? ¿Estás presentando en un hospital? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo es crear este diálogo que a mí me parece que es algo que aparte está un poco carente en general dentro de nuestra profesión, ¿no? Estos espacios en los que se puede intercambiar. Hay encuentros del Yoga Conference u otros, pero que son como los gurús
que están bien, o sea, a mí también me encanta ir y estar y ver y hacer sesiones de yoga con personas que tienen muchísima experiencia, que han desarrollado muchas cosas, pero sí echo en falta este espacio de diálogo en el que las profesionales del día a día, que ofrecemos las sesiones del día a día a las personas, nos sentemos a hablar de lo que nos sucede, para mejorar lo que estamos ofreciendo, pero también de lo que nos sucede a nivel humano, porque estamos poniendo en juego también una parte importante de nuestro diálogo humano, ¿no? Precisamente cuando estamos ofreciendo clases a un colectivo específico como este, ¿no? Entonces la red, la verdad, ha tenido muchísima acogida en este sentido, tiene su propio crecimiento, es mucho trabajo, pero hecho desde un lugar del sentido, o sea, tiene sentido, ¿sabes? Y te digo, o sea, por eso me gusta mucho hablar de esta parte de orgánica, de cómo ha crecido todo, porque todo se ha ido haciendo desde un sentido, ¿no? No ha sido desde una apuesta como, bueno, pues todo esto puede ser súper atractivo, vamos a hacer esto. No, es orgánico y crecemos orgánicamente, ¿sabes? Entonces digamos, yo creo que el valor y la humanidad que se siente de lo que vamos construyendo. Qué bonito, enhorabuena y felicidades por todo ese crecimiento y que estoy segura de que cada vez será más y más grande y además siendo consolidado, ¿no? Desde dentro, tejiendo muy bien los hilos de los que se nutre, ¿no? Toda esa red desde el interior, desde esa humanidad, bueno, desde la conexión, ¿no? Con las personas. Adri, para ir acabando, bueno, luego dejaremos en la parte de la descripción donde te pueden encontrar, por si hay alguien que le haya picado el gusanillo de querer formarse o de querer asistir a algún tipo de encuentros de los que has hablado antes. O sea que en ese sentido, tranquila, tranquilo, porque vas a tener todo abajo en la descripción. Para ir acabando, Adri, hacemos siempre como esta última pregunta, ¿no? De cierre y es, ¿qué le dirías a una persona, no como consejo, sino desde tu corazón, desde tu propia experiencia, vivencia y siendo paciente de cáncer y también siendo luego profesora y acompañante de personas con cáncer, bueno, y también formadora, ¿no? de profesoras de yoga oncológico? ¿Qué le podrías decir a una persona que está viviendo todo este proceso? Yo creo que lo primero que diría y reconocería es que no es fácil, ¿sabes? No es un proceso que es sencillo porque es un proceso que nos pone sobre la mesa un abanico muy amplio de situaciones, como te digo, en la relación con la vida, pero también en la relación con nuestro cuerpo como vehículo, como decía antes, incluso situaciones también complejas como puede ser el dolor físico. Entonces, a mí me parece que es importante reconocer que no es un proceso que es fácil, que nos comporta esta interlocución profunda con la vida y con nosotros mismos, y que dentro de esta complejidad es interesante que intentemos encontrar como estos momentos, ¿no? de respiro que son los que nos permiten conectar como con nuestra esencia y, y no intentar ser otras personas, sino seguir siendo nosotras mismas y mirar esos recursos con los que contamos para gestionar esta parte de la vida. A veces puede ser una parte de la vida que es corta, a veces puede ser una parte de la vida que es más larga o incluso nos puede llevar hacia el final de la vida, ¿no? Y esto es así, es lo que está sucediendo y lo que nosotros podemos, desde el lugar que nosotros tenemos como personas, porque lo otro es lo que hace la medicina, es encontrar aquellos recursos que nos permiten transitar de la mejor manera posible este paso que estamos dando en la vida. Liberarnos mucho de los juicios que nos hacemos sobre nosotras mismos, de si lo he hecho bien o lo he hecho mal, porque creo que siempre hacemos lo mejor que podemos. Y esto yo creo que es algo que en general nos conecta, ¿no? Frente a una circunstancia tan fuerte, es seguro que hacemos lo mejor que podemos, porque quizás en otras circunstancias que consideramos más fáciles, igual no le ponemos tanta atención a las cosas que hacemos, pero frente a estos procesos generalmente hacemos lo mejor que podemos y entonces es confiar en nuestra intuición, confiar en nuestra sabiduría y
permitirnos cuidarnos, querernos sin juzgarnos y también permitir que nos cuiden, dejarnos cuidar. Aprender que la vulnerabilidad tiene su belleza y que es interesante ser vulnerables también. Nos hace humanos, de hecho, ser vulnerables, ¿no? Y que, de hecho, muchas veces reconociendo esa vulnerabilidad podemos reconocer nuestras fortalezas. Entonces, que es como dejarse ser dentro del proceso, dejarse respirar dentro del proceso, ¿no? Y, y creo que dentro de la dificultad que comporta esto, a veces es interesante ponerte como un día a la vez. Es ese día lo que está sucediendo, es el compromiso que tengas contigo ese día, porque a veces las cosas salen mejor o peor, y entonces es como tú puedes habitar ese día, ¿no? Y es un paso a la vez. Me encanta esta expresión que es como partido a partido, ¿no? Decía algún entrenador de fútbol, partido a partido, pues igual en todo este proceso, ¿no? Día a día o incluso paso a paso, más que, ¿no? Es como cómo podemos dividir lo máximo posible para no angustiarnos demasiado por un futuro completamente incierto, que muchas veces la mayoría de las cosas, ¿no? Que más nos preocupan luego no pasan tal y como nosotros creemos que nos van a pasar. Entonces, permitirnos respirar este proceso y vivirlo de una forma armoniosa, amorosa con nosotras, ¿no? De una forma compasiva, que es como puedo yo ser también mejor acompañante. Creo que es también muy importante, así que gracias por traerlo encima de la mesa, Adri. Ha sido un placer tenerte, hemos aprendido muchísimo. Gracias. Estoy segura que la persona sale de aquí con muchas ganas de ponerse en manos de la práctica de yoga a través de toda vuestra red de profesionales a los que formáis. Así que, bueno, te pueden encontrar aquí abajo, luego dejo las direcciones, la red social, la página web y todo para que nadie pueda perderte de vista. Muchas gracias por tu tiempo, Adri. Ha sido una charla muy nutritiva y nos ha encantado conocerte y que estés aquí en este espacio Libres de Cáncer. Muchas gracias, Miriam. A ti también ha sido un gustazo volver a hablar contigo y la verdad es que bueno, agradezco siempre como estos espacios porque o se vuelven, es como, es un proceso continuo, ¿no? Que vuelve a conectar con la esencia de dónde vino y cómo se ha ido creciendo, así que te agradezco un montón. Ha habido una perrita que estaba llorando todo el tiempo, me sabe mal, pero me la han dejado y está como un poco triste, extrañando a su dueña. No sabía que iba a ser así, pero mira, Todo es perfecto parte de la vida. tal y como es, así que nada, no se ha escuchado nada, ¿eh? Por mi parte, no. ¿No? No, Ah, no, no. vale, porque yo la Ha escuchaba estado, que yo la acariciaba, pero bueno, ella sigue ahí toda, así que bueno. pues nada, Se a saca. mimarla mucho, a mimarla mucho. Muy bien. Un Bueno, abrazo pues enorme y gracias a todas las personas que nos escuchan. Te agradezco un montón, Miriam. gracias a ti, Adri. Y a ti también, pues nada, agradecerte que hayas estado aquí acompañándonos junto a Adri y a mí. Espero verte en el próximo episodio. Espero que te haya resultado muy interesante todo esto del yoga. Y nada más, te veo en el siguiente. Te mandamos, tanto Adri como yo, un súper beso y un súper abrazo enorme.